Abrimos un nuevo capítulo de la historia en nuestra voz y nos vamos a ocupar en los próximos minutos de las mujeres bodegueras. Vamos a conocer los datos que se conservan en los documentos del Archivo Municipal sobre mujeres con responsabilidad en este sector de la viña y el vino entre los siglos XVII al XX. Pero para ello pues entramos a ese archivo municipal de la mano de nuestras historiadoras. María Dolores Ramírez, gracias por estar con nosotros, María Dolores. A ti siempre. Inmaculada de Castro. Inmaculada, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, antes de nada me gustaría recordar que este tema que abordamos forma parte de un amplio trabajo de investigación sobre la mujer en distintos ámbitos que están realizando nuestras investigadoras. Pero este trabajo de las mujeres bodegueras, María Dolores, tengo entendido que está también inspirado por un trabajo que se está haciendo en Jerez, ¿no, María Dolores? Sí, efectivamente. Nosotras ponemos el foco siempre en la mujer, buscando en todo tipo de documentos qué presencia tienen ellas, ¿no? ¿Qué hicieron? ¿Quiénes fueron? Y en esa línea de trabajo que nosotros llevamos, pues nos encontramos un día con una publicación de Lola Cosano Salado, una historiadora gaditana, que está sacando muchísimas bodegueras de la zona de Jerez, de Sanlúcar, pero algunas que te asombran, ¿no? Entonces dijimos, bueno, aquí tiene que pasar lo mismo. Aquí tenemos que tener esas mujeres también. Y entonces nos pusimos a trabajar, a buscarlas. Y las hemos encontrado, por supuesto. Muchas veces se dice que, bueno, el mundo del vino sabemos que es un mundo masculinizado porque, bueno, se ha movido, pero realmente la mujer ha aparecido poco en cualquier sector, ¿no? En este del vino imagino que mucho menos, ¿no? Pero por vuestra experiencia, cualquier tipo de profesión de una mujer hay que buscarlo, ¿no? Sí, claro. Salen poco porque las casadas no aparecían. Las casadas aparecían sus maridos, aunque ellas fueran las dueñas de la bodega o tuvieran el capital, ¿no? Pero sí aparecen las viudas y las solteras. Entonces, al buscarlas, las encuentras. Y vamos, nosotros las hemos encontrado y ahora te vamos a hablar de varias de ellas. Inmaculada, cuéntanos un poco qué documentos más antiguos, porque vamos a hablar desde qué siglo y hasta qué siglo. Bueno, queremos hacer un recorrido desde el siglo XVII hasta casi la actualidad, ¿no? Hasta el siglo XX. La actualidad no, porque ahora, por desgracia, las bodegas aquí en Montilla están, no es que estén en decadencia, pero cada vez son menos, ¿no? Por el tema de que también la reducción de la vía es muy importante y no hay tanta. Pues si los que te siguen en la página recuerdan, hace 2 semanas tuvimos una conferencia en el Archivo Municipal que la dio Juan Portero Laguna, analizando un aforo de 1644. El aforo se hacía para controlar la cantidad de vino que había en ese momento, porque el vino tenía que pagar unos impuestos, el tráfico del vino. Y en ese aforo, que hay 650 titulares entre el campo y la ciudad, pues aparecen también mujeres, como no iba a ser menos. Aparecen mujeres viudas, pero también aparecen mujeres solteras. Por ejemplo, en el pueblo destacamos a Ana Pérez, que era viuda de Juan Aguilar Tablada, que vivía en la calle Juan Colín y tenía en aquel momento, en 1644, 64 tinajas y 20 candiotas. Ya hemos dicho en otras ocasiones que la candiota se considera como el recipiente en madera, que no, la tinaja solía ser de barro, ¿no? Sí, como si fuera el barril, ¿no? El barril o la bota. O la bota. Pero en la sierra, te digo, es un nombre en concreto para que sepamos quién es, ¿no? En la sierra, por ejemplo, María Serrano tenía un lagar con 17 tinajas de mosto y 2 tinajas de mosto tinto. Otro hecho curioso, que en Montilla se producía vino tinto y esta era una de las que tenían esa propiedad. Pero lo que hemos hablado de que en otras ocasiones, no sé si también lo ha mencionado María Dolores antes, que ahí tenemos que ver documentos de distintos ámbitos, de distintos archivos, porque hay mucha relación, confrontar unos con otros. Pues a la vez que en la misma época de este aforo tenemos escrituras, yo solamente he recogido un par de ellas, de 1643 y 1644, como por ejemplo doña María de Rivera, también otra viuda, vende una propiedad que tiene 8 aranzadas de viña, con su casa lagar, bodega y 8 tinajas, en la parte de Río Frío. O 2 hermanas, Ana Arroyo y María de Fuentes, que venden
una bodega aquí en Montilla, en la callejuela de Rivas. O también venden también estas mismas propietarias un lagar. O sea, si nosotros, la referencia que tenemos en el archivo es porque los escribanos tenían que dar una relación de todas las escrituras de venta que habían dado. Pero como te dice que escribano ha sido, si te vas al archivo de protocolos, puedes buscar esa escritura, porque aquí está más que te hace la referencia con el motivo de que también se pagaba impuestos por la compraventa de bienes, ¿no? Pero si te vas a la escritura en sí, ya tienes el detalle al completo. Y además te dan muchos datos, te puede dar datos de esa persona. A eso me refería yo antes cuando dije lo del archivo de protocolos, ¿no? Porque claro, de los datos que vosotros extraéis del archivo histórico municipal, después se puede ampliar, ¿no? Buscando escritura, buscando temas comerciales, que todo pasaba por los notarios. Y sobre todo cuando son, por ejemplo, esta que hemos dicho, esta Ana Pérez, que era viuda de Juan Aguilar Tablada, lo hemos mencionado en multitud de ocasiones, la familia Aguilar Tablada, que era una familia muy potente en Montilla. Pues esta gente hacía testamentos, compraba y vendía. Entonces, si te quieres analizar una familia en concreto, pues puedes ver que no sería esta sola Ana Pérez cuando se queda viuda que se hace cargo de lo que tenía el marido, sino a lo mejor otra hermana o hija. En fin, que eso ya cuando quieres estudiar una persona en concreto, tienes que ver muchísimos más documentos. Es decir, que desde el siglo XVII, ¿no? Hay mujeres al frente de... Que nosotros hayamos constatado en el archivo, pero si te vas a protocolos, seguro que hay desde el siglo XVI, segurísimo. Y ten presente siempre que solamente aparecen viudas o solteras, que cuando están casadas aparece el marido, pero había muchísimas más. Aquí podía ser una mujer la heredera de un lagar o de una bodega, al casarse con su marido, pues el que aparece ya siempre es el marido, pero ella era la que había aportado al matrimonio, y en el caso de que se quedara viuda, pues ella se haría cargo de esa propiedad. Bueno, bodeguera soltera, María Dolores. Bueno, pues como estamos diciendo, son las que más aparecen, o solteras o viudas, pero hay un documento muy curioso que es de un censo, que es un préstamo que un señor eclesiástico pues se lo da en herencia a su hermana, el señor se llama José Pavón de Burgos, la hermana doña Mariana Pavón de Burgos, que junto con ese censo hereda del hermano una bodega grande que se llamaba La Alta, aparece en el documento, y que estaba situada en la calle Sotollón. Y a mí lo que me ha llamado la atención es que esta señora a su vez lo transmite por herencia a dos solteras y dice expresamente que, bueno, probablemente fueran sobrinas suyas, y dice que son solteras, pero que si alguna cambia de estado, pasa a la otra, que se mantiene soltera, ¿no? Eso nos ha llamado la atención. Luego hay otra soltera muy de la familia que ha nombrado antes Inmaculada, que lleva establecida en Montilla siglos, de origen hidalgo, como es Aguilar Tablada. Pues tenemos una soltera de esa familia de 1786 que hace una relación de bienes, y en esta relación de bienes pues aparece que tiene dentro de todas sus propiedades, que son muchas más, pues aparece un lagar en Río Frío y otro por la parte del Ciprés, que es curioso porque el lagar del Ciprés es un lagar que actualmente está desapareciendo, pero que todavía vemos en sus restos lo bonito que era ese lagar, lo importante que fue. Pues esta señora fue propietaria del lagar de Ciprés y de bodegas que tenía ese lagar. Ha hablado de Río Frío, en la zona donde está la Inglesa, ¿no? Sí, esa zona aparece siempre, mira, los Aguilar Tablada. Yo estudio a los Valderrama, estudio a los Alvear. Todos los que tenían cierta importancia económica compraban propiedades, estoy hablando de viñas. Porque la tierra calma ya es otra cosa, pero los lagares y las viñas estaban en la zona de Río Frío, en la zona de Benavente, desde la Sierra de Montilla, lo que llamamos la Sierra de Montilla, desde la parte más baja, que es donde está, por ejemplo, el lagar de Vargas, Rótiles, esta zona baja de la sierra, hasta que llega a la zona más alta,
que es la de Río Frío. Y para encontrarte en esos documentos a las mujeres bodegueras, ¿influye que sean de un nivel, de una familia de más nivel o de menos nivel, para que haya más mujeres al frente, haya habido más mujeres al frente de bodega o de terreno, o no? ¿O eso dependía? Si la familia es más, tiene más. Si la familia es pobre, pues no tiene. Pero en esas familias que tienen económicamente, tienen poder, ¿no? Pues claro, están ellas. Luego podemos hablar un poco de la alvear, que yo ahora mismo estoy haciendo un estudio precisamente, ahora mismo estoy trabajando la parte económica de la familia, ¿no? Poniendo el foco en las mujeres, me estoy quedando sorprendida de las propiedades que ellas tenían, ellas. Lo que pasa es que luego si eran solteras lo heredaban los sobrinos. Francisca de Paula es una de esas mujeres. Esta es una también de las mujeres importantes, claro, porque tenía también, era viuda de don Juan Pedro Subiela, que también era de origen hidalgo, era de origen francés, y este hombre pues muere relativamente joven, y ella se queda viuda, y él es la que está al frente de las propiedades que tenía el marido. Y creo que ella, por su parte, lo que pasa es que esto, ya si queremos estudiar a esta mujer, tenemos que analizar de qué familia viene, pero sí sabemos que en el catastro de 1818, pues las propiedades que tiene. Y entre ellas, pues tiene también el lagar Nuevo y el lagar de Vargas. Uh-huh. Y en otros documentos dice que tiene una candiotera y la cantidad de reales que le reporta es la candiotera, una bodega de candiotas, ¿no? Entonces, todas estas mujeres las conocemos porque, como hemos dicho anteriormente, para que salgan a la luz tienen que estar viudas o solteras. Pero cuando se quedan viudas, pues se hacen cargo de todo, y más si tienen los hijos pequeños. Esta mujer incluso llega a pedir, como muere el marido, y su marido tenía la distinción de hijo hidalgo o de hidalgo, que sus hijos sean también reconocidos como hidalgos. Su hijo subía en las Mirandas y el ayuntamiento, con los documentos que aporta, se lo reconocen. Entonces, ¿por qué, continuando con lo que las preguntas de Dolores? Claro, aparecen más las que tienen, las que no tienen pues aparecen menos, ¿no? Pero también aparece una, María de la Aurora Panadero, que esta me llama mucho la atención por la circunstancia en la que esta mujer estaba, ¿no? Esta mujer pues vendía vino, tenía una bodega y con esa bodega vendía vino. Entonces, en 1828... esta mujer, por lo visto, estaba casada y el marido vivía, pero el marido estaba demente y ella tenía judicialmente la representación de él. Era ella la que estaba a cargo de todo. Y dice que no le interesa vender vino porque el marido se mete en la bodega y como no está en sus facultades mentales, pues forma con la gente que entra a beber vino mucho trifulca, y entonces dice que no, que va a dejar de vender vino, pero por favor que le aforen lo que tiene para que se vea que no compra y vende ni nada, pero que no le cierren la bodega, porque cuando decía un propietario, no, yo no voy a vender, pero te cierro la bodega y te la controlo yo, para que me digas, no va a vender para no pagar impuestos, pero a lo mejor luego tienes comercio, ¿no? Dice, pero por favor no me la cierren, porque como vea él que está cerrada, lo mismo el problema va a ser peor de ver que él no puede. Y entonces es una mujer que, por las circunstancias en las que está el marido, ella es la que judicialmente se hace cargo de todo. Tiene reconocida la representación por el juzgado, ¿no? Uh-huh. Y a eso mí me parece ese documento curiosísimo. Me encanta. Hay que decir que Francisca de Paula, una de las fotos que aparecen en este programa, están en la fachada, que era el antiguo Mesón Luna, que conocemos más lo de ahora, pero era ahí, ¿no? Que probablemente Inmaculada estaba los Susbielas, luego se relacionan con los Riobó, claro, y ahí también vivió un Riobó. Claro, esa fue la casa de cuando los sucesos de 1873 mataron al abogado, que era también. Entonces es que todas esas familias están emparentadas. Pero esa era la casa de esa bodeguera de la que nosotros estamos hablando. Bueno, hemos destacado a esta mujer, porque imagino que sería un poco más potente, ¿no? En ese siglo, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta también que estas bodegas de las que estamos hablando, la gente que no se imagine que eran bodegas. Sí, claro, como ahora. Exactamente, que hasta el siglo XX las bodegas eran de pequeñas dimensiones
Pero claro, eran bodegas y son bodegueros, lo mismo que ellos. Los masculinos pues también son bodegueros, aunque la bodega sea pequeñita, ¿no? Es que las bodegas grandes en Montilla no aparecen hasta que vienen la influencia de Jerez, sobre todo a principios del siglo XX, que es cuando se hacen en Jerez, en el siglo XIX, las grandes catedrales del vino, y aquí en Montilla las grandes bodegas, con botas, porque es por el sistema de criaderas y soleras. Hasta que ese sistema no se impone, las bodegas eran bastante más pequeñas. Y en la relación esa que aparece en los documentos del archivo, se habla de bodegas que estaban dentro de las casas, ¿no? Sí, claro, es que era una sala. Una bodega. Claro. Y mira, yo he conocido, si tú vas al lagar del Ciprés, que todavía estamos viendo allí las tinajas que aparecen entre los escombros, pero yo he conocido el lagar tal como estaba en el siglo XIX, el lagar de Rótiles, y tenía una bodeguita de 6 tinajas. No. ¿Sabes? Es que había muchísimos lagares y con bodegas muy pequeñitas, porque allí se almacenaba el vino de la finca, y las fincas no eran grandes extensiones de viña. Bueno, me imagino que los lagares que tenemos ahora, por suerte, ¿no?, que se han conservado, se han recuperado, todo esto viene de todo eso, ¿no? Claro. Muchos lagares repartidos por la sierra, unos se han conservado y otros se han perdido, ¿no? Pero claro, estos lagares que ahora vemos, claro, que visitamos, tampoco tienen nada que ver. Grandes porque se han ampliado ya, porque el sistema es distinto, ¿no? Claro. Esos lagares empezarían como chiquitos, estos que estamos describiendo, ¿no? A lo mejor Además, 6 tinajas, 8 tinajas, 10 tinajas. Y vienen de la época del boom de la viña. Claro. Pero en el siglo XVIII e incluso en el XIX, las propiedades de las viñas Eran pequeñas. Mira, yo por ejemplo del siglo XIX, pues como uno de los trabajos que yo estoy desarrollando ahora es sobre las alvear, bueno, pues por ejemplo Sabina y su hermana tenían el lagar de Río Frío, que le llamaban las inglesas, por eso le llamaban las inglesas, porque era de las dos. Luego se queda Sabina sola, pero ese lagar era de mujeres alvear. O también nos consta que cuando muere don Diego de Alvear y Ponce de León, que ya lo conoce todo el mundo, que tenemos ahí en la escultura, su viuda, en el momento que muere, su esposo se viene aquí a Montilla y empieza ella, aunque tenía un cuñado, ella administra sus bienes. Y entonces aquí encontramos, por ejemplo, un tipo de documentación que es en solicitudes, que ella pide que le han puesto muchos impuestos y que no puede ser porque ella no ha vendido tanto para pagar esa cantidad. En fin, tanto Luisa Guar, la viuda de don Diego, como su hija Sabina eran bodegueras, pero bodegueras. Porque Luisa tiene al capataz Juan Villanueva, que además vivía en su casa. O sea que estaban implicadas ella y por supuesto Sabina entendía de vino muchísimo, y es la que animó al conde, su sobrino, al conde de la Cortina, a que pagara más. Eso lo dice según la familia Alvear, la Fundación Alvear conserva documentos en la que estimulaba al conde a que pagara más por la Pedro Jiménez. O sea que detrás del conde de la Cortina, que fue importantísimo para el vino, ahí estaba Sabina, que es de la época de él y de su padre, de don Francisco de Alvear y Guar, hermano de Sabina. En esa época Sabina lleva los vinos de Montilla a Inglaterra y ella se preocupa del vino, del precio, del formato, del recipiente. Todo eso lo dice en los documentos familiares, que son importantísimos, porque ahí hay correspondencia, hay relación de cuentas de la familia, de la bodega familiar, y eso lo une a los testamentos que yo estoy analizando, en protocolos. Ahí ves que ellas eran propietarias, que tenían su propio administrador. Bueno, estamos hablando siglo XIX. Doña Luisa Guar queda viuda en el 1830,
Y es cuando ella viene aquí, está aquí unos años administrando hasta que ya se van quedando sucesivamente sus hijos. Pero Sabina llegará hasta casi su muerte, que ocurre en 1906. Y Sabina es la que tiene pues la finca de lo que luego sería la inglesa, que la heredaría su sobrino, el conde de la Cortina, pero ella era la dueña de ese lagar, del lagar de Río Frío. Es decir, que ahí sí que estaba la mujer visible, ¿no? Como Sí. en la bodega. En Sabina, ¿no? Muchísimo. Pero porque hemos conservado documentos familiares. Claro. Si no llegan a encontrar... Hubiera pasado tan desapercibida como las demás. ¿Sabes? Por eso es tan importante estos ejemplos que tenemos aquí, porque es como la punta de Elizabeth, ¿no? Que nos habla, pero todavía nos queda mucho por descubrir. Bueno, la verdad que tiene que ser un trabajo interesantísimo, María Dolores, ese que está haciendo de la familia, de las mujeres Alvear, ¿no? Y de la familia Alvear. Como ejemplo del siglo XIX tenemos a Sabina de Alvear y también una bodeguera del siglo XX. Pues la que se me ha ocurrido, que es Dolores Requena Cordón, viuda de Navarro. Esta mujer se queda viuda y mientras su hijo, me imagino, que todavía no tenían capacidad para llevar la bodega, la que aparece en los documentos es ella. Y además tuvo un papel importantísimo en Montilla porque esta familia era, aparte de la bodega Navarro, tenían propiedades también que en el desarrollo del barrio tuvieron mucha importancia porque donaron terrenos para urbanizar aquello, donó el terreno donde estaban las escuelas que ahora son de la Fundación Social Universal, las casas estas donde los empleados, ¿no? Entonces ahí todavía estaba ella, luego ya serán los hijos los que lleguen adelante aquello, pero en la documentación la que aparece es Dolores Requena Cordón, viuda de Navarro. Así que esta mujer también, cuando se quedó viuda, también tuvo su papel importante en el desarrollo de esa bodega. Bueno, y María Dolores sabe otra, pero esa es de viva voz, pero también... Sí, me contó su nieta, me refiero a la familia Velasco, una nieta de la que mandó construir la bodega de la Monumental antes de que pasara a manos de los Alvear, que eran de los Velasco. Y me decía su nieta, eso lo hizo mi abuela. Lo que pasa es que como su cuñado era el administrador y el que firmaba, pero a mí me consta que fue mi abuela la que hizo esa bodega. Ahí yo no tengo documentación, solamente fuente oral. Pero como esa yo estoy convencida porque yo he conocido mujeres que en mi niñez he conocido mujeres solteras, porque si eran casadas casi siempre era el marido, pero yo recuerdo a una tía mía, Elena Laguna Arrabal, que tenía el lagar nuevo, creo que era el lagar suyo de la sierra, y ella llevaba las cuentas directamente con el administrador y estaba pendiente de la recogida de uva, de la vendimia, de todo. Y eso lo he visto yo de pequeña, o sea, te estoy hablando de los años 50, 60. La verdad que apasionante, ¿no? Inmaculada, háblanos un poco, por ir cerrando, ¿no? ¿Qué tipo de documentación, ¿no? Es la que pues mira, para sacar todos estos datos de los que estamos hablando, vemos sobre todo documentos de carácter fiscal, que es porque donde estas mujeres, por ejemplo, esta Aguilar Tablada que hemos hablado soltera, pues hace una declaración jurada de bienes. Era un documento que se hacía para pagar la contribución. Como la declaración como una declaración de renta, ¿no? Lo que pasa es que ahí, para pagar un impuesto, pues tú te decías, cada propietario declaraba lo que tenía. Luego llegaban los peritos y lo controlaban, porque claro, cuando haces declaraciones de bienes, siempre intentas un poco escabullirte, ¿no? Y declarar menos o de alguna otra forma para que el impuesto sea más leve, ¿no? Pero partía de cada propietario el hacer esa declaración. Pues buscando la declaración de bienes te encuentras con mujeres que tenían propiedades, entre ellas bodegas o lagares, ¿no? Los catastros. El catastro no es otro nada más que un documento en el que se recoge toda la riqueza que tiene una población. Pues tenemos el catastro de Ensenada y tenemos el catastro de 1818, que es donde hemos podido saber que esta doña Francisca de Paula Miranda tenía esta calle, la casa en la calle Corredera, esquina con la calle Angustia. La otra esquina era del Colegio de los Jesuitas, pues
no tiene más remedio que sea en la que hemos estado, ¿no? ¿Qué más tenemos? Pues tenemos solicitudes, correspondencia, porque esta mujer que hemos hablado de que tenía el marido con problemas que era demente, pues solicita que ese año no va a vender vino. La correspondencia. Luego en los padrones podemos localizar quiénes son estas mujeres y quiénes son sus familias. En los censos. Porque hay también una documentación muy interesante también, los expedientes contra deudores del Pósito. El Pósito, hemos hablado hace ya mucho tiempo, que era una institución que a la vez que prestaba trigo a los agricultores en la época de carestía, también prestaba dinero. Entonces, cuando ese dinero no se devolvía o cuando ese trigo no se devolvía, habría un expediente contra el deudor. El deudor, cuando sacaba el préstamo o cuando sacaba el trigo, fiaba con una propiedad. Y una de estas mujeres que tenemos, que es muy interesante, era Teresa Donaliz, que también tenía un lagar. Muy curioso, la mujer pidió un préstamo porque el lagar estaba en malas condiciones, no pudo devolver el préstamo a tiempo y entonces el Pósito le exige el dinero. Esos expedientes también va entresacando y es que no puedes buscar, a ver cómo busco a estas mujeres, ¿no? De entre la documentación, sabiendo mirar, es lo que va buscando lo que en cada momento te interesa. Y luego eso, pues tú lo complementas con protocolos, y en protocolos tienes, por ejemplo, contratos de compraventa. Tienes los testamentos que te dicen las propiedades que yo tengo. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy viendo un testamento de Sabina de Alvear de 1863. Pues si yo fallezco, quiero que el lagar, yo tengo esta propiedad que vaya a manos de esto, ¿no? El reparto de bienes. Una vez que ha muerto esa persona, cómo se reparte el reparto de bienes de Sabina es interesantísimo. Porque ahí te viene toda la cantidad de tierra. Esta señora llegó a tener 400 fanegas de tierra. No te estoy hablando de la sierra de Córdoba, te estoy hablando de Montilla, de la sierra de Montilla, que tenía un lagar de un cortijo de 200 y pico fanegas, tenía 50 fanegas de viña, que eso es mucho. Es mucho. Entonces, esos repartos de bienes son interesantísimos para conocer todo. Entonces, de un sitio, de otro, vas reconstruyendo y eso se tendrá que analizar por más gente después. O sea que un trabajo de historia no termina con una investigación que hagamos nosotras dos, sino porque nosotros estamos limitadas, vemos una serie de documentos, pero a lo mejor por casualidad un día te encuentras un documento interesantísimo que llega a tus manos y te aporta muchísimo, ¿no? Está claro que la historia de la mujer está por escribir mucho, ¿no? Aunque vosotros ya habéis investigado mucho y hay mucha... Pero hay muchos detalles. Es que nosotras mismas hemos sido historiadoras, mujeres, y no nos hemos dado cuenta de cosas que las teníamos delante. Y ahora, con una nueva visión, nos damos cuenta, porque vamos ya predispuestas a buscarlo, ¿no? Pero yo siempre digo que la historia, tal como se hacía antes, ignorando el papel de la mujer, no era una historia científica. Para que la historia sea científica, tiene que tener en cuenta a toda la población, porque si no, es como antes cuando solamente se estudiaban los reyes y no se estudiaba al pueblo. Pero bueno, ¿sabes? El marxismo aportó el protagonismo el fijarse en el pueblo, qué es lo que hizo ese pueblo y qué protagonismo tuvo en la historia, y el feminismo nos ha empujado a buscar el protagonismo de la mujer. Entonces cada época se van renovando la forma de acercarse a la documentación, por eso la historia constantemente está viva, siempre, claro. Está viva y no se puede dar las cosas por concluidas, porque aparte de que tenga otro foco de visión, eso, que te encuentres con una documentación en otro sitio,
de la que tú has analizado, que te ha dado otra Y es otra también perspectiva. lo interesante, ¿no? Claro, claro, que eso tiene es lo todo esto, ¿no? Apasionante. Claro, claro. Es un trabajo apasionante. Si se queda cerrado y hecho, Eh, ya hemos terminado. Pero siempre hay un detalle, como Claro. vosotras decís, me encuentro un dato que dice, claro, esto se une con aquello, en fin, que es lo bonito. Bueno, pues como siempre, muy interesante. Muchísimas gracias, María Dolores, gracias, Inmaculada. Gracias. Por compartir, ¿no? con todos los seguidores de esta página, pues estas cosas tan interesantes, estos detalles tan importantes para nuestra historia, para que, en fin, vaya calando y bueno, ahí hay un terreno precioso, ¿no? Por investigar. Pues nada, gracias y seguiremos muy pendientes de todas esas investigaciones. Gracias. Adiós.